Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Escándalos de Series Turcas. Gracias por regresar para vivir conmigo otra entrega de esas que encienden las redes y nos recuerdan por qué amamos seguir de cerca a nuestras estrellas favoritas. Antes de arrancar, ya saben, suscríbanse, dejen su like y compartan el video si les encanta enterarse de esos instantes que, sin escándalo ruidoso, logran mover el corazón de millones. Porque lo de hoy no es cualquier cosa. Nuestra historia nos lleva otra vez a la luminosa Grecia, a una noche cálida y sencilla que terminó convertida en uno de los momentos más comentados de la semana. Los protagonistas, esos dos que despiertan suspiros juntos desde hace años, son nada menos que Var Arduk y Elçin Sangu. La pareja artística que marcó a toda una generación de televidentes ya venía dando de qué hablar por su viaje a Grecia. Se les vio recorriendo calles estrechas, respirando el olor a mar, dejándose perder por rincones donde la conversación se vuelve susurro y el tiempo parece aflojar su paso. Pero el detalle que derritió a todos no fue un posado calculado ni una aparición en alfombra roja. Fue lo inesperado. Su entrada discreta a una taberna griega de barrio, un sitio conocido por su cocina tradicional, por la luz ámbar que cae suave sobre las mesas de madera, y por esa atmósfera que invita a bajar la guardia y, sencillamente, disfrutar. Cuentan testigos que Var y Elçin llegaron al atardecer, cuando el cielo todavía guarda una franja dorada y la brisa trae promesas de una noche tranquila. Eligieron ese lugar por lo íntimo, por lo auténtico. Iban vestidos con comodidad, en tonos claros, casi confundidos con la calma del sitio, como dos viajeros que han pasado el día explorando la ciudad y solo quieren una cena apacible antes de volver a caminar sin rumbo. Entraron sin prisa, con esa elegancia que ni pretende serlo, y tomaron asiento en una mesa cerca de la pared, donde las risas ajenas llegan como una música de fondo y el aceite de oliva brilla en las lámparas. La noche, sin embargo, tenía otros planes. Bastó un segundo, la mirada atenta de un par de turistas turcos, para que la chispa se encendiera. Los reconocieron de inmediato. No hubo gritos, ni carreras hacia la mesa, ni teléfonos alzados invadiendo todo. Lo que hubo fue un saludo contenido, de esos que nacen del respeto. Un gesto con la mano desde cierta distancia, sonrisas prudentes, miradas cómplices que preguntan si es un buen momento. Y ahí llegó la primera sorpresa para quienes observaban. La forma en que Var y Elçin correspondieron, como si el cariño de la gente fuese una visita esperada. Elçin fue la primera en responder, levantando la mano con una sonrisa dulce que le ilumina los ojos. Var, a su lado, asintió con esa serenidad que desarma, regalando un gesto tan sencillo como cercano. Los fans, emocionados pero medidos, pidieron permiso para acercarse y saludarlos. No hubo duda. La respuesta fue un sí natural, casi inevitable. Y así, lo que iba a ser una cena silenciosa empezó a transformarse en un encuentro de voces bajas, de fotos tomadas con cuidado, de palabras que se dicen despacio para que queden en el recuerdo. Una de las asistentes contó después en redes que, al acercarse, Elçin tomó la mano con calidez, como si nada importara más que ese instante. Var, por su parte, preguntó con genuino interés cómo les estaba yendo su viaje en Grecia, qué rincones habían descubierto, qué sabores les habían sorprendido. No fue un diálogo apurado. No hubo gesto de prisa ni de incomodidad. Hubo calma, hubo paciencia, hubo esa manera de estar presentes que te hace sentir visto. Quienes lo siguen desde sus primeras series reconocieron una vez más lo que siempre han admirado. El talento no les robó la sencillez. El dueño de la taberna, hombre de manos curtidas y ojos que se fijan en todo, confirmaría luego que Var y Elçin se comportaron con una educación impecable. Incluso cuando poco a poco se fue corriendo la voz y llegaron más curiosos, ellos mantuvieron la sonrisa. El ambiente nunca estalló en caos, más bien se transformó en una pequeña reunión improvisada, un club íntimo de admiradores donde cada uno encontraba su momento para un autógrafo, una foto o unas palabras breves que, por cercanas, parecían largas. Las familias pedían un retrato, los jóvenes, emocionados, hablaban de escenas que marcaron su adolescencia. Y algunos mayores recordaban capítulos de antaño con una ternura que erizaba la piel. Hubo un instante, sin embargo, que se quedó con el protagonismo de la noche. Una niña, tímida como las golondrinas cuando dudan entre posarse o volver al cielo, se animó a acercarse. Venía desde Izmir con su familia y llevaba un cuaderno pequeño apretado contra el pecho. Su mirada se clavó en Elçin con esa mezcla de asombro y pudor que solo tienen los niños. Elçin se agachó hasta ponerse a su altura. Tomó el cuaderno con delicadeza, escribió un mensaje cariñoso y la abrazó en un gesto breve y tierno. Var se sumó después, estrechándole la mano como si estuviera saludando a una gran valiente, y eso mismo le dijo:
que había tenido coraje. La escena, claro, voló de móvil en móvil y cruzó plataformas como un incendio de luz. En cuestión de horas, ya tenía miles de reacciones. Muchos comentarios coincidían en lo mismo. Por eso siguen siendo tan queridos dentro y fuera de Turquía. No es su fama, no son los titulares, no es el brillo de las alfombras. Es la forma en que se acercan a la gente sin dejar que la distancia los devore. Incluso en un viaje personal, incluso en una cena pensada para descansar, siguen encontrando tiempo para mirar a los ojos, para preguntar, para hacer sentir que cada fan importa. Hay quien dirá que eso debería ser normal. Pero todos sabemos que no lo es, y quizá por eso emociona tanto. Cuando la ola de saludos se calmó, Bar y Elsin retomaron su mesa. Pidieron la cena sin apuros, se acomodaron en ese silencio cómodo que solo tienen quienes se entienden con una mirada, y brindaron con un vino local que soltaba notas afrutadas. Los testigos hablan de risas bajas y gestos suaves. Dicen que por momentos olvidabas que eran ellos, porque la naturalidad con la que compartían aquel rincón daba la impresión de estar ante dos viejos cómplices que disfrutan lo sencillo. Un plato que humea, un comentario al oído, una carcajada que se escapa y contagia. La conexión, esa que tantas veces se percibe en pantalla, seguía ahí, intacta, como una música que no necesita presentación. Mientras degustaban el primer plato, un grupo de comensales griegos también reparó en ellos. No todos los conocían por sus series, pero sí por esos clips que circulan sin bandera, por esas escenas que el algoritmo te presenta aunque no las busques. Se acercaron con curiosidad amable, dijeron un par de palabras de admiración, y Bar y Elsin agradecieron con gracia. Fue un intercambio cultural sin pretensión, hecho de sonrisas, de acentos que se cruzan, de manos que se estrechan con respeto. La taberna entera parecía arroparlos, como si las paredes hubieran decidido sumar calidez a la noche. Ya al final, cuando se levantaron para irse, los esperaba otro pequeño grupo en la calle. Nadie pretendía obstaculizar su paso. Más bien buscaban un minuto para atesorar. Bar conversó con algunos sobre sus papeles favoritos, sobre esas escenas intensas que la gente aún comenta, y escuchó con atención esas historias que el público cuenta desde su propio lugar. Elsin, con su estilo cercano, posó para fotos con chicas que la admiran por su talento y por su carácter independiente, por la forma en que ha labrado su camino. Hubo incluso quien se acercó con una cajita de dulces griegos, un regalo apretado por manos emocionadas. Ellos aceptaron con una sonrisa amplia, como se acepta lo que viene del corazón. Antes de perderse en la noche, se tomaron un segundo para agradecer. Bar llevó la mano al pecho, ese gesto que, sin palabra alguna, dice gracias de la manera más honesta. Elsin, desde el lado, se despidió con una leve ola y con una frase que dejó a todos con brillo en la mirada. Ojalá estén disfrutando su viaje tanto como nosotros el nuestro. Y ya está. Ya con eso bastó para que el coro de cariño los acompañara unos pasos más, como un aplauso silencioso que se va apagando al girar la esquina. Lo que pasó después ocurrió como siempre ocurre en estos tiempos, las imágenes viajaron. En minutos, ya había recopilaciones del momento, montajes con música suave, comentarios que se multiplicaban y se respondían unos a otros con entusiasmo. Desde Turquía, los fans compartieron clips con un orgullo que traspasaba pantallas. Las palabras se repetían en distintos idiomas, pero decían lo mismo. Qué hermoso verlos así, qué lindo que sigan siendo tan de verdad. Porque sí, la verdad fue una de las grandes protagonistas de la noche, esa verdad que no necesita discurso, solo actitudes. Muchos también señalaron el nivel de sincronía que mostraron durante todo el encuentro. No fue un detalle, fue una constante. Se notaba en la manera en que saludaban casi al mismo tiempo, en cómo se cedían la palabra, en la clase de risas suaves que compartían sin romper la intimidad del lugar, en esos intercambios de mirada que parecían pequeñas conversaciones. La escapada a Grecia ya había despertado rumores, cierto, y los rumores hacen lo que hacen. Corren, inventan, completan. Pero lo de la taberna añadió una pizca más de curiosidad, un condimento que sube la temperatura del comentario sin necesidad de gritar. Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho una declaración formal sobre lo ocurrido. No hizo falta. Las sonrisas, los gestos, el tiempo regalado, hablaron con una claridad que ningún comunicado alcanza. En un mundo donde todo se quiere convertir en noticia inmediata, hubo algo hermoso en permitir que esa noche quedara como una anécdota compartida entre quienes estuvieron y quienes la revivieron detrás de la pantalla. Grecia siguió brillando, y su viaje también. La ruta continúa, y es imposible no preguntarse qué esquina, qué café, qué terraza junto al mar, los volverá a cruzar con sus admiradores. Por ahora,
Los fans se mantienen atentos, esperando nuevas fotos, algún video espontáneo, un saludo que aparezca sin aviso en una historia. Y claro, si surge algo más, aquí lo contaremos sin perder detalle. Porque estos instantes, en su aparente sencillez, dicen mucho sobre quiénes son Bararduk y el Sinsangu fuera del set. Dos artistas que saben que, sin el público, nada de lo que construyeron tendría el mismo significado. Hay algo que conviene no olvidar. A veces, lo más grande se esconde en lo pequeño. Una taberna, un plato humeante, la luz cálida de una lámpara, una niña con un cuaderno, un saludo desde la distancia que termina convertido en charla. Esa es la materia de la que están hechas las memorias que no se gastan. Y mientras sigan sumando momentos como este, la admiración que despiertan no hará más que crecer, no por ruido, sino por presencia. Por eso, quizá, lo de Grecia resonó como resonó, porque recordó a todos que, más allá del personaje, hay dos personas que eligen mirar de frente y agradecer. Así que, si quieren saber qué será lo próximo, ya saben dónde encontrarnos. Estaremos atentos para traerles cada novedad, cada avistamiento, cada gesto que valga la pena. Gracias por acompañarme en esta historia que, sin gritos, encontró la forma perfecta de hacerse escuchar. No olviden suscribirse a Escándalos de Series Turcas, dejar su comentario y activar las notificaciones. Manténganse cerca, porque lo mejor de los viajes, y de las leyendas que dejan a su paso, es que siempre puede aparecer un capítulo inesperado. Y cuando lo haga, aquí estaremos para contarlo, detalle a detalle, como nos gusta.